Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, estoy muy contenta porque, a ver si consigo colocar la cámara bien, porque, bueno, pues hoy tengo una invitada muy especial, que a ver si veo que entra en el directo y, y me puede pedir paso. Hola, Inma. Pues hoy tenemos a Inma, que ya está por aquí y que nos va a hablar de algo muy importante e interesante. A ver, que es cómo no asaltar la nevera, ¿no? De confinamiento que pues tan bien nos va a ir. ¡Eh! Hola Inma, ¿qué tal? Preciosa, ¿cómo Hola, estás? guapa, ¿cómo estás? Muy Que es que está todo el bien. mundo, estamos todo el mundo en Instagram. Y entonces al principio me decía, hay problemas para conectarse, vuelve a intentarlo más tarde. Y yo más tarde no puedo. Tiene que ser ahora. Tienen que ser ahora. Bueno, ya está, lo hemos conseguido. Sí, estos días están las redes que van a full, ¿no? Están a Sí. tope, están a tope. Bueno, Inma, estoy encantadísima de que estés aquí con todas nosotras. Muchísimas gracias por venirte y aceptar esta invitación, porque siempre es un placer hablar contigo y sé que nos vas a ayudar un montón. Y Eso bueno, espero. antes, sí, seguro que yo te conozco y sí, tú siempre nos ayudas un montonazo. Y bueno, a mí me gusta siempre que os presentéis mejor vosotras, ¿no? Porque yo creo que mejor que tú nadie sabe explicar lo que haces, así que preséntate un momentito para que te Vale, conozcan. vale, pues mira, yo me dedico sobre todo a la alimentación, pero la alimentación de un modo que abarca, como si dijéramos, nuestros tres cuerpos, ¿no? El cuerpo físico, que es el que alimentamos con comida, el cuerpo espiritual y el mental, ¿no? Que la mayoría de las veces también los alimentamos con comida. Entonces, ahí es cuando yo entro a ayudar a la gente que aprenda a alimentar el cuerpo físico con comida y los otros dos cuerpos que sean de otra manera, que hay muchísimas cosas para alimentarlos, pero la comida pues no le sientan nada bien porque engordas, sigues con la misma frustración, con la misma ansiedad, en fin. Eso es a lo que me encargo y lo que me apasiona. Me encanta porque la verdad es que, bueno, esta manera de abordar la alimentación, ¿no? Me parece muy completa, muy integral pues muy interesante porque no es, ¿cómo se dice aquello? Arreglar un roto para un descosido, no sé cómo se llama esa frase. Sí, sí, es así, yo creo. Arreglar un roto con un descosido o algo así, ¿no? Exacto, ¿no? En vez de hacerlo así, es como que no, vamos a tener una armonía en todas nuestras áreas, física, mental y espiritual, ¿no? O sea, y emocional, o sea, es como en todas nuestras áreas que haya un equilibrio. Y bueno, y tú lo trabajas desde la alimentación, algo que es tan importante porque es nuestra gasolina, ¿no? Es con aquello que nos da Ujú. energía o nos la quita o bueno, todo esto. Entonces, a mí me gustaría, tú nos podrías hablar de un montón de cosas, pero a mí me gustaría que nos hablaras hoy de algo que yo creo que nos está pasando a más de una, ¿vale? Y es, claro, pasamos muchas horas ahora en casa y pues nos pueden venir esas, no sé cómo llamarle, pero es como esa sensación así un poco difícil de controlar de necesito dulce, ¿no? Es como una, sí, podría yo decirle que es como una sensación de una necesidad de comer dulce y normalmente dulce en guarrerías, no dulce me voy a comer Claro, un plátano, sino un claro. dulce me voy a comer una bollería o el otro día me decía una mamá una tableta entera de chocolate, o sea, oh, Sí, sí, lo mm, entiendo. Pasan varias cosas, ujú, Patricia. Mira, primero, estamos encerrados. Segundo, el ambiente que respiramos es de ansiedad, de estrés, de no saber lo que va a pasar. Salimos a la calle y es un estrés porque pensamos que nos vamos a contaminar, que nos vamos a mm, poner mm, enfermos. O sea, lo que hay fuera es una sensación de angustia. Y esa angustia la estemos viviendo si no controlamos nuestros pensamientos, si no hacemos algo por ello cada dos por tres y muchas veces es, aunque estés pendiente todo el tiempo, a veces hay pensamientos que se te escapan, normal, exacto. ¿no? Entonces esa angustia y esa ansiedad, el sabor que más lo calma es el sabor dulce, ¿vale? El sabor dulce nos hace por un momento que nos relajemos, que entremos como en un estado de paz y de bienestar,
que nos ayuda en estos procesos. Pero ¿qué ocurre? Que normalmente al dulce que acudimos es al dulce, como tú has dicho, más nocivo. No acudimos a un plátano, sino que lo que acudimos es a la bollería, al chocolate, en fin, a las cosas que nos hacen engordar, que además lo que hacen es que nos repiten el nivel de azúcar. Es decir, nosotros tomamos azúcar, tenemos muchas ganas de hacer cosas, se nos baja el azúcar y volvemos a tomar azúcar porque el cuerpo nos vuelve a pedir azúcar. Entonces vamos en hiperglucemia, hipoglucemia todo el rato, con lo cual entramos en una espiral de la que a veces nos es difícil salir. Entonces el sabor dulce es súper necesario en estos momentos y ahora veremos qué es lo que podemos hacer para calmar. Pero que lo sepáis que todo el mundo, fíjate, hasta yo que lo controlo y lo sé, de repente me he dado cuenta que acudo a mis galletas con más habitualmente de lo que antes hacía. Es habitual, claro. Sí. Y con esto que estás diciendo es como bastante obvio que esta sensación quizá nos coge más por la noche, ¿no? Que es como cuando paramos y quizá tenemos ese espacio y puede ser como muy lógico, ¿no? Que tengamos como esa necesidad por la noche, que además es como el peor momento porque luego ya te vas a dormir y eso no hay quien lo queme. Claro, es que es por la noche. Mira, nosotros empezamos el día con una actividad y con una energía que está muy alta, ¿de acuerdo? Porque es la mañana, es sobre todo hasta la hora de comer, es el momento más activo. El momento más activo de tu metabolismo, el momento más activo de tu mente, siempre cuando está más activo. Luego ya por la tarde empieza a decaer y ya por la noche es cuando tú ya comienzas a relajarte. Pero si tu mente no se ha relajado y tú todavía estás sufriendo ansiedad, si estás viendo muchísimas noticias por la televisión, si además tienes algún familiar que esté con la enfermedad, ¿sabes? Pues entonces todas esas cosas, claro, tú tienes la necesidad de relajarte y entonces ahí son los momentos en donde tiramos del dulce. Entonces es inevitable. No se puede a veces ni el dulce y a veces acompañado de una copita de vinito, cualquier cosa, ¿no? Uy, sí, no, a mí me ha pasado esto, o sea, estos días yo no es que sea mucho pues, de bebidas alcohólicas en general, de vino, cerveza estos días, pero llevo como una semana o una semana y media o así, que por la noche, no todos los días, pero me apetece una copita de vino y pienso, ostras, qué curioso, porque a mí me apetece, de tanto en tanto, si salíamos, pero bueno, ahora no salimos ni hacemos nada. Entonces, pero sí que me he dado cuenta que es como que me apetece un poco más de lo que quizá a mí me venía normalmente, ¿no? Y entonces, Inma, es que a mí al menos me parece como complicado encontrar esos sabores dulces de una manera más natural, ¿no? Que no nos estemos entrando, pues, cosas que no nos van bien, algunos alimentos, nutrientes que no son nutrientes, o sea, que no nos aportan absolutamente nada, que ese pequeñito momento o sea, ¿cómo hay alguna otra manera de encontrar ese momento con la alimentación? Porque sí que hay otros, ¿no? Pero con la alimentación que no sea tan dañino para nuestro organismo. Sí, lo hay. Mira, lo que yo os diría es los platos de Se ha parado por ahora. la mañana. Sí, a veces parece como que se corta, ¿verdad? Sí, ya está, ya está. Que en vuestros platos, sobre todo de mediodía, siempre haya verdura dulce. ¿Cuáles son las verduras dulces? Boniato, zanahoria, cebolla. Y las podéis, normalmente lo que tenéis que hacer es que estén cocinadas de tal manera que salga su sabor. Por ejemplo, un boniato. Hoy yo me he puesto un boniato. Entonces lo he cocido primero, ¿vale? Y luego me lo he puesto a la plancha. Lo parto en rodajitas, me lo pongo a la plancha y sabe súper dulce. Entonces eso nos va a ayudar un poquito a controlar ese nivel de azúcar que nosotros necesitamos en sangre para que sea más estable. Y luego no tengamos que recurrir a ese dulce por la noche. ¿Qué más podéis hacer? Masticad muchísimo. Cuando tú masticas, por lo menos, voy a dejar ahora 15 veces, pero si llegas a 30, muchísimo mejor. ¿Qué es lo que pasa? Que al masticar lo que estáis haciendo es sacar y extraer todos los azúcares que tienen todos los alimentos que nosotros tomamos, porque el azúcar, la glucosa, no solamente está en la verdura dulce, en el chocolate, en el azúcar,
está presente en casi todos los alimentos, en los cereales integrales, en las legumbres, en las verduras. Entonces, si tú masticas mucho, lo que haces es extraer esos azúcares que se quedan, acumulados en el hígado, ¿comprendes? Y el hígado lo va soltando cuando tiene necesidad de azúcar. Y entonces eso nos va a servir, primero, para no engordar. Segundo, para mantener el nivel, el pH de azúcar, el azúcar estable en sangre, que no tengamos esos picos de glucemia que a veces tenemos y que es lo que nos hace que tiremos del dulce. Y ¿qué más podéis hacer? Bueno, el masticar es súper importante. Eso ya te digo, la zanahoria, la cebolla, boniato, calabaza, por Muy ejemplo, la bien. calabaza al horno. Os podéis hacer cremas de verduras. La crema de verduras por la noche, de todas estas verduras, o de calabaza, de zanahoria, de boniato, os van a ayudar a calmar muchísimo esa ansiedad. Muchísimo. Y os van a ayudar a que tengáis eso, el azúcar más estable, porque son sabores dulces que normalmente nosotros no tenemos en cuenta a la hora de hacer la comida, ¿no? Nosotros preparamos un cereal, a lo mejor preparas un pescado, una carne, lo preparas a lo mejor con zanahoria o le echas cebolla, pero no tienes en cuenta que cocinado, pues eso, al vapor, como te he dicho, el boniato y luego a la plancha, la calabaza la partes, por ejemplo, en dados, o en rodajas y la metes al horno con un poquito de aceite, una pizquita de sal y, y cualquier albahaca, orégano, lo que a ti te apetezca, y lo metes al horno y eso te va a dar una calidad de dulce que luego no vas a necesitar. El masticar, las cremas. ¿Qué más os puedo decir? Os puedo decir que cuando comáis algo dulce, os sentéis y lo comáis disfrutando. Porque ¿qué pasa? Que tú te comes algo dulce, no lo disfrutas y dices, buah, total, ¿qué más da? Y venga, buah, total, mañana ya empezaré, venga, porque está ese pensamiento repetitivo de, ¿qué más da? Si ya lo he hecho mal, pues ¿qué más da? Pues me como otra. Pero si tú te sientas y dices, tengo estas 3 galletas, voy a disfrutarlas, voy a comérmelas, más, o sea, disfrutándola a tope, luego no vas a querer comer más, porque ya te habrás dado Sí. ese placer habrá quedado en tu cabeza, porque muchas veces lo que sucede es que comemos tan rápido que el cerebro no llega a la información de que ha comido y entonces pide más comida. Pero si tú te sientas y dices, hoy me tocan estas galletas, o esta onza de chocolate, o 2 onzas de chocolate, voy a disfrutarla, a utilizar pues todos los sabores, el olor, el placer, ¿sabes? Seguro que con esos trucos vais a controlar mejor esta ansiedad que tenéis y estas ganas de dulce que nos atacan a todas. A Sí. todas. Sí, realmente sí. Y me parece también muy, muy bueno este apunte, ¿no? Que das de, bueno, al final si te apetece, pues eso, comerte una onza de chocolate o una galleta o dos, ¿no? Realmente disfrútalas, no engullas de, pues me como la galleta y ya está, sino disfrutarla, masticarla, el sabor, todo lo que has dicho, que es realmente estar conectadas con ese momento, con lo que está pasando, con lo que estamos haciendo, porque es la manera en cómo realmente registramos, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestro cerebro registra esa información y realmente ya tenemos suficiente, ¿no? Si no es pues, venga, más, y la rapidez a la que estamos acostumbrados. O sea, que me ha parecido súper buen apunte esto que dices. Sí, y además lo que pasa es que muchas veces, como tenemos ese sentido de la culpabilidad, cuando estamos comiendo, si te lo comes más rápido, parece que te sientes menos culpable porque has terminado antes, porque si se prolonga además en el tiempo, encima es peor, pero se vuelve a repetir otra vez, ¿sabes? Entonces, si tú eres consciente y dices, vale, me está pasando esto, tengo un momento de ansiedad, acabo de ver las noticias, me han dicho que fulanito le ha dado el coronavirus, yo que sé, cualquier cosa, ya eres consciente y le pones conciencia a ese momento y te comes las galletitas o te bebes la copita de vino disfrutando, te engorda menos. Es que muchas veces lo que nos engorda es la ansiedad y la culpabilidad y el comerlo deprisa. Sí, la emoción que le ponemos, ¿no? Es Sí, decir, es la interpretación que damos con el pensamiento y la emoción que asocia a eso, ¿no? totalmente. Todas las cosas que hacemos de manera consciente, o sea, yo creo que lo que tú quieres decir, y a mí me parece desde mi desconocimiento sobre alimentación, es que en realidad no es que es malo que te comas un trocito de chocolate o una copa de no sé qué, en realidad no es malo, ¿no? Siempre que seas consciente
de por qué lo haces, de que te apetece y lo disfrutas. Es decir, no es que no tengamos que hacerlo nunca, aquí lo que estamos diciendo es no entrar en el bucle este sí, en el bucle de como no puedo parar, lo he hecho ya, Sí, entonces me siento culpable, entonces bueno, ya que estoy, venga, o sea, entrar en esa rueda de la que no sabemos, de que a veces no sabemos cómo salir, ¿no? sí. ¿Y qué nos podrías decir, Inma? Porque hay personas que a mí me dicen, bueno, a mí con el dulce no me pasa, me pasa con el salado, o sea, no puedo, y me apetecen patatas, aceitunas, o sea, cosas de este tipo, ¿no? ¿Es lo mismo cuando es como una necesidad de dulce que de salado, o hay alguna diferencia aquí, Inma? Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hay muchísimas personas que el sabor dulce no les va, eso no tienen problema, pero en cambio sí que tienen problema con el sabor salado y entonces acuden a él. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que seguramente en su alimentación no hay buenas grasas, no hay cosas muy saladas. Tú suponte que hay gente que dice, ah, pues como sin sal o con muy poca sal, pero Ujú. luego, claro, el cuerpo le está pidiendo sal porque no ha comido sales minerales, ¿de acuerdo? Entonces la forma que tenemos de solucionarlo es acudir al salado. Es la misma versión, pero en dulce. Entonces, cuando no tenemos una comida equilibrada, ni sabemos, porque nadie nos ha enseñado a equilibrar cómo tenemos, qué es lo que está pasando, ¿no? Porque acudimos a esa comida cuando nos faltan grasas y nos faltan, date cuenta que la patata frita es grasa y salado, Mm. ¿de acuerdo? Entonces acudimos a eso cuando la comida que hemos tomado no tiene suficiente grasa y no tiene suficiente sal. Entonces nuestro cuerpo nos reclama en momentos de ansiedad que necesita esa sal y esa grasa porque lo necesita para los procesos que tiene que hacer. Lo que pasa es que lo que nos pide nuestro cuerpo es una cosa y nuestra interpretación es otra. Claro. Entonces nuestra interpretación es patata frita, ¿no? Bueno, ¿Sabes? En vez de también, saber, también quizá porque es lo que conocemos y porque es lo fácil, ¿no? claro, sí, porque no sabemos. En realidad nos está pidiendo algo salado, también crujiente. Es verdad que en nuestra alimentación falta algo crujiente. ¿De acuerdo? No hay muchas cosas, formas de cocinar que sean crujientes. Por eso, una buena tempura, un brócoli muy poquito cocido, de tal manera que quede crujiente. La verdura normalmente cuando la cocinamos poquito, una judía verde, un brócoli, pues nos queda muy al dente y al quedar crujiente nosotros ya tenemos esa sensación de que hemos comido algo más crujiente de lo que solemos coger, porque es algo como muy demandado, ¿no? Nos gusta el crujiente ese de una buena patata frita, Mm, ¿sabes? Cosas así. ujú. Entonces, claro, acudimos a ello porque en realidad nos falta también esa textura en nuestros platos. No suele haber. No es algo que, No, igual que el no. dulce no lo hay la textura crujiente. Entonces, hay también que saber cómo puedes poner ese sabor, esa textura en tu plato para luego no acudir, sobre todo lo que acudimos es a los doritos, patatas fritas, ¿sabes? Sí, Todo, sí, grasa, sí. sal y crujiente, las tres formas. Entonces, cuando pones un poquito más de cuidado en tu alimentación y introduces esto, pues ya te digo que pongan sobre todo verduras que les dé ese sabor crujiente y luego, claro, aderezado con, con una vinagreta. Entonces ya ahí está todo, está el crujiente, está la grasa y está el salado. Y Qué así bueno. acudirán a la patata frita, pero no se comerán toda la bolsa, a lo mejor se comen tres. Claro, que tampoco no pasa nada si te comes tres. El problema Exactamente, es, ¿no? Atacar a toda la bolsa. O sea, siempre en la justa medida, pues no pasa nada. Nos podemos exactamente. ir dando como esas concesiones, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que tú dices es muy importante porque en el equilibrio, ¿no? Que nosotros desconocemos, pero en el equilibrio que tú dices, pues no tenemos esas sensaciones de necesidad que tanto incomodan, porque en realidad al final es incómoda y por eso te lleva a ir y engullir, que le digo yo, ¿no? Como para tener esa sensación de tranquilidad, de relajación. Y todo lo que tú has dicho, bueno, yo que te he preguntado de dulce y de salado, todo reside en bastante medida en lo que hemos hablado hoy al menos, a la emoción de la ansiedad, ¿no? Que yo creo que es una emoción que está muy presente estos días. Hay mucha gente que realmente está sintiendo mucho miedo, que está muy inquieta. Es verdad que tenemos muchísima incertidumbre y es como que todo nos lleva hacia esta sensación, hasta este sentimiento. Y a mí me gustaría saber si en realidad hay algún alimento
que nos ayude has dicho, ¿no? Lo de los dulces, pero si hay algún alimento que de por sí, este alimento nos lleve a un estado de, o sea, nos ayude a rebajar nuestra ansiedad, nos ayude a estar más tranquilas, a estar más sosegadas, ya saliendo de dulce o salado, sino algún alimento que sea como top o muy bueno, dándonos esa relajación. Bueno, para mí el alimento para eso se llama arroz integral, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ujú. El arroz integral lo que es, mira, el arroz integral, por ejemplo, con una verdura como la calabaza, ¿vale? Te hace centrarte, la calabaza ayuda a centrarnos, ¿no? Es un alimento que está en la tierra, está justo en el centro, porque hay alimentos que crecen arriba, alimentos que crecen por abajo y la calabaza se queda en medio, con lo cual un poco llevado a lo que es nuestro cuerpo, la calabaza se quedaría en el centro, ¿entiendes? Es un alimento Muy que ayuda bien. a nuestro centro. Nuestro centro cree que es la zona que está debajo de nuestro plexo solar, del ombligo, hasta lo que Ujú, sería nuestro pubis. Esa zona que es donde ujú, aparece la ansiedad, donde están los nervios, donde dices, ahí está todo. Vale, mm. eso nos ayuda, la calabaza nos ayuda. Y entonces tú te haces un arroz integral. El arroz integral lo que da es centrar, es como visión, te da luz, te da, te lleva a un nivel de paz. Entonces, ese alimento con calabaza es maravilloso para que, además tiene azúcar, los dos alimentos tienen azúcares. El arroz integral está considerado en lo que es la alimentación que yo practico, que es el alimento que tiene el pH entre sodio y potasio mejor de todos, porque se considera que es 7 de potasio por una de sodio, ¿vale? Es sales minerales y potasio que es Ujú. el otro elemento. Entonces, está 1 por 7, que es lo mismo que es nuestra cabeza, para que sea perfecta, es una cabeza, 7 medidas de tu cuerpo, ¿no? Entonces, cuando encuentras alimentos que tienen ese equilibrio, ¿sabes? Ya de por sí, pues piensas que cuando te lo comes es lo que va a hacer es equilibrarte, ¿vale? Entonces, ese equilibrio más los azúcares que te van a centrar en tu zona es lo que va a hacer que tú estés bien. Ay, qué bueno, qué bien. Pues muchísimas gracias, Inma. Yo creo que nos has dado unos tips maravillosos y muy, muy, muy buenos. Ay, Y me alegro. vamos a ver por aquí que creo que han habido preguntas. ¿Eh? Sí, Espérate que mira, a ver, para que voy para arriba. Nos saludan, nos saludan. A ver, muy interesante. Siempre vamos al chocolate y al dulce cuando hay ansiedad o angustia, que lo han puesto en sí. catalán. ¿Cómo podemos tener el control? No sé si se refiere al control en la comida o Pues el control, porque claro, aquí podríamos hablar Inma, de sí, muchos no, tipos no, de no. control, pero Es que no se puede tener el control. Cuando intentas no. controlar, ya sabes que estás enfocándote en el lado erróneo del asunto. Se trata de, se trata primero de un aprendizaje y luego que sepas qué es lo que pones delante en tu plato. Ese es el mejor control. El control es qué es lo que voy a comer hoy. Exacto, ser consciente de lo que vamos a comer, Exactamente, es ¿verdad? conciencia, pero no controlar. Si No te intentas control controlar, no control de represión, de reprimirse, porque eso genera más ansiedad, ¿no? sí, sí. Sí, si tú intentas reprimirte, el no comer chocolate, el no comer galletitas, es peor porque te genera además mucha más ansiedad y luego lo que haces es que te comes la tableta entera. Si tú del Claro. principio dices, vale, tengo ansiedad, bueno, voy, si lo haces consciente, entonces acudes y lo que hemos dicho antes, te puedes comer 2 o 3 onzas, pero no te comes la tableta entera y entras ahí en paranoia, en Mm, sentirte culpable, en que mm. baje tu autoestima y tires todo por la borda, ¿no? Claro, Que es yo al pienso final que lo que nos lleva cuando comes así, ¿no? sí. Yo creo que tú hoy nos has dicho pues varios aspectos muy interesantes que unos van dirigidos a equilibrar nuestro organismo y que no tengamos esos picos y por lo tanto esa necesidad. Y por otro lado has puesto y has añadido la parte de conciencia de, bueno, en realidad si te apetece pues te lo comes, pero no engullas, sino mastícalo, degústalo. Entonces yo creo que no es control, sino es poner a Vanessa que nos pregunta, no, no es control, sino es poner pues esa conciencia que tú nos dices. Mira, y Alicia pregunta, si tienes crisis de ansiedad, ¿es normal que tu cuerpo no tenga fuerza? Claro, es que lo que pasa es que cuando tienes crisis de ansiedad, tu sistema inmunológico baja, todo, en realidad todo baja y Sí. estás solamente pendiente de cómo sacarte de ahí. Entonces hay un Mm, desequilibrio que es normal que no tenga fuerzas porque no te apetece nada.
no tienes ganas de nada. mm. Es normal, es normal. Y la situación que estamos viviendo ahora se presta a que pueda suceder eso. Por eso, como lo único que tenemos en este momento, porque ahora mismo se pueden acudir a sesiones de terapia con psicólogos online, indudablemente. Tú ahí tienes un gran, ¿sabes? Puedes ayudar a muchísima Sí, yo gente. estoy trabajando completamente online, o sea, eso por Claro, por eso te supuesto. digo. Y Mm, luego lo otro es la alimentación. O sea, hay dos puntos ahora, dos patas mm, claves, ¿no? mm. Y una de ellas, desde luego, es la alimentación, porque todo el mundo nos dice, o todo lo que lees siempre es, y hay que comer saludable, ¿vale? ¿Y qué es saludable? ¿Y Pero qué tienes que es? explicar qué es Exacto. saludable, porque todo el mundo dice, coma saludablemente, ¿vale? Y, pero nadie habla de lo que es, o sea, no he visto absolutamente que el Ministerio de Salud dé Mm. alguna pauta de qué es lo que debemos comer y qué es lo que no. No, ¿Sabes es cómo? como cuando te dicen come sano, parece que es bueno. A mí me parecen manzanas en la cabeza, de verdad. O Claro, sea, al oír la imagen de comer manzanas y parece que con eso ya estemos. Y hay toda la parte que tú has hablado de equilibrar, de saber qué comer por la mañana, qué es más adecuado al mediodía, más adecuado a la noche, el equilibrio para no tener esos picos, todo eso no lo sabemos y que también entra dentro de comer saludable y es lo que claro, trabajas no, y tú, sobre ¿no? todo que a veces nos venden que la comida saludable es un rollazo, sabes, no sabe a nada, es patética. Sí, pero yo te veo a ti, de verdad, ahora diremos para que te vayan a tu perfil, porque Inma pone unos platos que de verdad, o sea, yo quiero venirme un día a tu casa a comer, Inma. Pone Invitada unos, estás, Patricia. lo sé, pero no hemos podido coincidir, pero la próxima vez que venga, me voy a tu casa a comer, Inma, porque Sí, pone unos platos, de verdad, mirarlo porque y son de todo lo que nos está hablando y para nada parecen platos rollazo ni sin sabor, o sea, se ven súper apetecibles y no sé, de verdad, muy, muy bien. O sea, que yo creo que nos falta mucha pues aprendizaje en esta claro, línea, es ¿no? que No sabemos. normal, nadie nos ha enseñado, o sea, que ¿cómo vamos a saberlo? Si es un aprendizaje, no nos han enseñado a comer bien y a saber qué es lo que nos sienta bien y qué es lo que nos sienta mal y cómo podemos... Es una mirada sobre la alimentación diferente, claro. Claro, exactamente. Así que bueno, os animo a que vayáis. Inma, di tú tu perfil para que te puedan Ah, mi seguir. perfil es Inma Alvear. Inma As- Alvear en Instagram. Por aquí la Y podéis, encontráis. a veces pongo recetas, a veces solo pongo los platos, pero los platos los uno a cosas que me gustan, a cosas que me sugieren, ¿no? Para que vayamos un poco más de lo que es la alimentación, que es lo que me Sí, gusta, ¿no? Dar un paso más. exacto, y además es lo interesante porque es lo que decía al principio, es integrar la alimentación a cómo nos sentimos también, a nuestro ritmo de vida y todo, porque al final parece, ¿no? Pues que quien trabaja con alimentación es pues alimentación, quien trabaja las emociones y mental y no sé qué, lo que sé, que trabaje el cuerpo, ¿no? Y al final las personas no somos parcelas independientes, somos un todo, un conjunto y todo tiene que estar en equilibrio, así que aunque cada una y cada profesional tiene su punto de experto, ¿no? Y de experta en su área, yo pienso que siempre es bueno tener una mirada más global, más integral de saber pues que todo, que las personas somos un todo y que todo en conjunto es como que avanzamos mejor y nos equilibramos antes, ¿no? Así que tú hagas esa conjunción de alimentación y emociones, pues me parece la verdad imprescindible, porque es que si te ponen a veces, ¿no? Que puede ser algún profesional pues que te pauta no me refiero a una dieta en el sentido de adelgazar, sino una dieta de un patrón de comida, ¿no? Y a lo mejor te genera un montón de ansiedad. Entonces, si eso no se tiene en cuenta, Sí, no vas a ser capaz de llevar a término esa pauta y ese cambio alimentario con la consecuente el sentimiento de culpabilidad, de no soy capaz, de no me salen las cosas bien, yo no. Entonces, para mí la alimentación es un caso perdido, entonces intentar no llegar a todo esto porque claro que se puede llegar a hacer cualquier cosa que te propongas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta el qué piensas sobre eso, bueno, aquí podríamos hablar mucho rato, pero de qué creencias tienes sobre eso que vas a claro. ir y qué emociones te genera. Entonces a mí me parece súper potente que tú lo trabajes desde ese punto de vista también, teniendo en cuenta pues cómo lo ve la persona, qué emociones tiene, porque es que para mí es la manera
real de poder Sí, abordar es que casi a casi cualquier todos tema. los alimentos estamos unidos emocionalmente por algo. Me acuerdo que un día di una charla y una de las personas me dijo, acabo de entender por qué como chocolate, porque mi abuela me daba chocolate cuando era pequeña. Tú imagínate, o sea, de repente había descubierto el chocolate y normalmente nos pasa con muchísimos alimentos a un momento de felicidad. Entonces tú no te Mm, estás comiendo el chocolate, tú te estás comiendo la felicidad que te suponía que tu abuela te diera una onza de chocolate, porque era un momento feliz para ti. exacto, Entonces exacto. ahí tienes que ir descubriendo qué es lo que va pasando. Entonces también ahí muchas veces acudimos al dulce, porque a lo mejor nuestros momentos de felicidad están asociados al dulce, o acudimos al salado, porque nuestros momentos de felicidad están asociados al salado. Claro, porque también en nuestra sociedad, y no sé si es algo, no me he parado a analizar este punto, pero en nuestra sociedad hay muchísimos momentos importantes a nivel familiar Claro, alrededor de la comida, ¿no? Una claro, boda, un cumpleaños. cumpleaños, navidades, o sea, hay un montón de celebraciones importantes a nivel emocional alrededor de la comida. Siempre hay comida, ¿no? Claro, y entonces lo que haces es que, sobre todo, esas cosas nos pasan cuando somos más bien pequeñas, cuando tú empiezas a engancharte a los alimentos, ¿vale? Pues por algo, porque mamá, de repente que buscas el cariño de mamá, te da algo, entonces ya mamá significa determinada forma de merendar, suponte, ¿vale? O Ujú. determinada, yo recuerdo que las patatas fritas hasta que adiviné de dónde me venían las patatas fritas, y de repente, o sea, ya investigando, porque decía, no es posible que no me lo logre quitar, las patatas fritas, resulta que me di cuenta que cuando llegábamos a casa del cole, íbamos a comer, mi madre nos esperaba y ella se estaba tomando un vinito con unas patatas fritas, ¿vale? Se ponía un cuenquito muy chiquitín con unas patatitas y se lo comía todos los días. Entonces, yo de repente me di cuenta que yo estaba asociando también ese momento de felicidad, de llegar a casa, de ver a mamá, de estar comiendo Claro. allí, con las patatas fritas. Entonces, y claro, a veces cuesta llegar. Dices, ¿cómo es posible? Tantos años me ha costado llegar a darme cuenta de que era por esto, Mm. ¿vale? Entonces, nunca sabes de repente por qué coges ese patrón que está en tu familia y lo unes y lo llevas y se convierte en un hábito que al final no sabes ni cómo ha aparecido allí, simplemente está y no sabes por Está. qué, ¿no? Y está tan dentro de ti, ¿no? Está como tan automatizado que ni siquiera, a lo mejor ni siquiera ves que puede ser algo que te está dañando. Y eso pasa también con las creencias y con los pensamientos pues Totalmente. limitantes. O sea, pasa exactamente lo mismo que yo. Eso es una cosa que hablo siempre mucho, ¿no? Entonces has dicho algo que tenemos ahí en común. Pues Inma, me alegra muchísimo haberte tenido aquí y de verdad que ha sido espectacular todo lo que nos has contado y nos has abierto un poquito más los ojos, al menos para que tengamos otra mirada hacia nuestra alimentación y hacia cuidarnos, que para mí es otro aspecto más de cuidarnos y de querernos, ¿no? Y de mostrarnos amor, es decir, es que entramos en nuestro cuerpo, que nos Sí. daña o que nos suma o que nos aporta, ¿no? Entonces te lo agradezco muchísimo que hayas estado aquí con todas nosotras y me han pedido a ver si lo podemos guardar. Voy a ver si puedo guardar el directo porque es un poco complicado a veces, pero voy a ver Ya, si es lo puedo verdad. guardar y lo podemos subir a Facebook o algún otro o canal de YouTube que así puede estar más tiempo en marcha para que lo puedan ver. Y bueno, os invito por supuesto a todas las que habéis estado en directo y las que vengáis después, de nada, a que sigáis a Inma porque cada día está haciendo directos y bueno, y sube unos posts muy interesantes. Muchísimas gracias, Patricia. Como siempre es un placer hablar contigo. Nos A ti, compenetramos bien. yo estaría contigo hablando horas, tú lo sabes. Es que es súper divertido, la verdad. Bueno, pues guapísima, un besito muy grande. Que te vaya muy bien. Con ganas de Igualmente, verte. igualmente, un besito. Adiós. Chao, muchas gracias. A ti. Gracias. Chao. Un Que lo he besito. dicho fatal. Chao. Adeu, no, lo has hecho muy Adeu. bien. Adeu, adeu.